Fui a un podcast y el anfitrión me preguntó sobre el futuro de nuestra economía tras la gran transferencia de riqueza y el nuevo plan de impuestos de Trump. Pensé que era una pregunta fascinante, así que quiero desglosarla en este video, porque en 2025 el presidente Trump firmó la ley de la gran factura hermosa. Es un nuevo plan de impuestos que modificó las leyes de sucesiones. Lo que establece es que no tienes que pagar impuestos de sucesión, es decir, impuestos de herencia, cuando transfieres tus bienes a tus hijos, a menos que estés pasando más de $15 millones por persona. Esos son $30 millones por pareja casada, así que si paso 14.9 millones, no tengo que pagar impuestos. Si superas los $15 millones por persona, ahora debes pagar impuestos y se espera que en los próximos 20 años, alrededor de 120 billones se van a transmitir o cambiar de manos en América debido a algo llamado la gran transferencia de riqueza. ¿Qué es esta gran transferencia de riqueza? Los baby boomers en Estados Unidos poseen más del 50%, aproximadamente el 51% de toda la riqueza en el país. Y a medida que los baby boomers envejecen y empiezan a ceder, van a pasar estos bienes a sus hijos, a sus nietos, a caridades y otros lugares. Y cuando este dinero se mueve, eso cambiará cómo se gasta en nuestra economía, porque estamos hablando de $1 billón cada año que ya se está moviendo y va a acelerarse cada año durante las próximas 2 décadas. Y la pregunta ahora es, ¿cómo afecta esto a nuestra economía, especialmente por estas nuevas leyes de impuestos? ¿Y cómo cambiará las oportunidades de inversión? Y la verdad es que lo primero que debes comprender es que los jóvenes, los millennials, los de la generación Z y hasta los de la generación X gastan dinero de manera muy diferente a los boomers. Podemos observar esto desde una perspectiva de gasto y también desde una de inversión. Empezando con la teoría de la tercera generación en el ámbito del gasto. La idea es que alguien se esfuerza por acumular riqueza y luego, en la tercera generación, esa es la generación que lo malgasta porque gastan todo ese dinero. Claro, no sucede con todos, pero ha sucedido una y otra vez que tú vas y construyes riqueza. Tus hijos vieron lo duro que trabajaste y así mantienen, preservan y tratan de hacer crecer esa riqueza. Los nietos puede que no tengan ese mismo toque y aquí es donde las cosas se complican un poco. A veces los nietos también son enseñados a mantener y hacer crecer esa riqueza, a veces no lo son. Pero para los bisnietos muchas veces ese conocimiento, ese arduo trabajo, esa noción del valor del dólar se empieza a desvanecer y es ahí donde esa fortuna se reparte porque ahora solo gastan ese dinero sin cuidado. Así que lo primero es, el dinero más costoso es el dinero gratuito y cuando la gente recibe dinero gratis, ya sea como herencia o de cualquier forma, es más probable que lo derrochen. Así que, cuando esta gran transferencia de riqueza se intensifica, lo primero que puedes esperar es un aumento en el gasto, porque cuando las personas obtienen más dinero, especialmente cuando no tienen que trabajar por ello, muchas veces gastarán mucho más de ese dinero. Lo segundo que debes tener en cuenta es qué bienes se transfieren, porque más específicamente en los Estados Unidos, todo el mundo dice que tu casa es el activo más importante, así construyes riqueza generacional, muchas personas heredarán una casa, tal vez esté pagada, quizás no sea así. La idea es que si heredo una casa, te harás rico, pero analicemos el escenario. Imaginemos que compraste una casa por $500,000, su valor crece, ahora vale $1 millón, te sientes increíble, posee un activo que ha crecido en valor y lo pasas. Bueno, esa casa de $1 millón ahora tiene impuestos de propiedad, siempre los ha tenido, pero cuando es una casa de $1 millón, ahora debes pagar impuestos sobre la propiedad de una casa de $1 millón, lo que significa que tus impuestos se vuelven mucho más costosos porque aumentan a medida que la casa se valoriza. Hemos observado esto repetidamente en la historia, que a medida que los precios de las viviendas suben, si la gente no puede costear los impuestos, puede que tengan que vender esa casa, pero no olvides el seguro, porque a medida que tu casa aumenta de valor, ahora tienes que asegurar una casa de $1 millón. Si más casas se transmiten y si las personas no pueden cubrir los gastos, necesitamos los impuestos, el seguro, el mantenimiento, el cuidado de la casa. Podríamos ver a más personas vendiendo porque no pueden afrontar esos gastos. Entonces es un gasto que más personas también harán. Pero si cambiamos los engranajes y vemos la inversión,
Los jóvenes también invierten su dinero de manera muy diferente a las generaciones mayores porque los baby boomers en su mayoría siguieron una estrategia clásica de acciones y bonos. Los millennials, la generación Z y algunos de la generación X no siguen esa estrategia, no son las mismas acciones y bonos, son algunas acciones y en lugar de bonos, tal vez sea criptomonedas, tal vez sea oro, tal vez sean startups, tal vez sean otras inversiones de capital privado, es una estrategia de inversión distinta. Todo esto cambia ahora la forma en que deberías pensar sobre la inversión también porque todo esto significa que el dinero se mueve. Y como inversor, debes invertir donde el dinero se mueve. Y en el mercado de inversiones, el precio de cualquier cosa, ya sea oro, acciones, bienes raíces o Bitcoin, depende siempre de la oferta y la demanda. Más compradores que vendedores hacen que el precio suba y más vendedores que compradores hacen que el precio baje. Ahora este dinero se pasa de las generaciones viejas a las jóvenes. Número 1. Se va a gastar, lo que beneficiará a los inversores, hablaré más sobre eso en un momento. Pero número 2, cuando se invierte, el dinero que se invierte, puedes esperar que esté más diversificado en clases de activos más nuevas, lo cual generalmente no has visto que el dinero antiguo invierta todavía. Algo a tener en cuenta. Ahora la pregunta es, bueno Jaspreet, ¿cómo puedes aprovechar esto? Porque aquí es donde está la oportunidad. Y en este sistema económico, el que se vuelve rico es el dueño de los activos. Porque si alguien ahora tiene más dinero, dinero gratis, lo que sea, y gasta más en Apple, ¿quién se beneficia? No son los empleados de Apple, son los dueños de Apple. Y dirás, Jaspreet, eso suena bien. ¿Cómo puedo ser dueño de Apple? Bueno, puedes invertir en las acciones de Apple, puedes invertir en las compañías que están produciendo estos productos y se vuelve y se va a volver más importante que nunca antes. Ha sido extremadamente importante, pero va a volverse aún más importante por esta razón, porque a medida que las personas obtienen más dinero y gastan más dinero, ¿quién crees que se volverá más rico? Serán los inversores. Y esto ya ha estado sucediendo porque, número 1, nuestro gasto ya hace que el inversor se vuelva más rico, porque cuando la gente recibe dinero y lo gasta en Chipotle, lo gasta en Amazon, son los inversores y estas empresas las que se están haciendo más ricas. Número 2, la inflación hace que los inversores sean más ricos. Y hemos visto esto suceder una y otra vez. Década tras década, mientras se imprime dinero, mientras hay inflación, los precios suben. No son los empleados los que se enriquecen, son los inversores, porque eso significa que más dinero está en manos de los inversores. En tercer lugar, nuestro código tributario está hecho para favorecer al inversor, no al trabajador. Nuestro código fiscal otorga a los inversores tasas impositivas más bajas o mayores beneficios fiscales. Como trabajador tienes un tipo de impuesto distinto, llamado ingreso ordinario, que a veces se denomina ingreso ganado. Esto conlleva las tasas impositivas más altas y las menores deducciones fiscales. Y para concluir, número 4 es que toda nuestra economía está construida para enriquecer al inversor, porque el CEO de tu empresa tiene lo que se llama un deber fiduciario. Es un deber legal enriquecer a una persona, el accionista. No son los empleados, sino el accionista. Las compañías tienen la responsabilidad de enriquecer al accionista para aumentar el valor de las acciones. Así es como funciona nuestra economía. Por eso es importante ser inversor. Lo que sabemos es que a medida que se gasta más dinero, ese gasto beneficia al inversor. Y a medida que esta gran transferencia de riqueza sigue sucediendo y se acelera en 2026 y 2027, y a medida que estos cambios tributarios permiten que más dinero se transfiera, todo es una guía para ayudar al inversor a largo plazo, porque significa que se podrá gastar más dinero ahora. Eso es más dinero que podrá ir a los bolsillos del inversor. Por eso es increíblemente importante que seas un inversor. Primero debo recordarte que invertir conlleva riesgos. Nunca se garantiza ganar dinero al invertir. En algún momento perderás dinero, así que investiga por ti mismo y no confíes avegadamente en desconocidos en YouTube. Segundo, no tienes que invertir en acciones de Apple o Amazon o en ninguna compañía específica. Este es un error que muchos cometen al seguir noticias. Escuchan lo que se dice en Reddit o TikTok, o lo que sea que esté ocurriendo CNBC y luego compran esas acciones. Ahora estás siguiendo titulares.
Y esperas haber elegido la acción correcta. Ahora estás jugando, compras caro y vendes barato porque no tienes una estrategia. Comprar empresas individuales no está mal, es una buena estrategia si haces la investigación correcta. Pero antes de entrar, lo primero que debes entender es que hay maneras de comprar un pedazo de la economía. Existen fondos, como los fondos indexados, ETFs y fondos de inversión, que te brindarán acceso a la economía amplia. Si te enfocas en los ETFs, que son los más accesibles, existen fondos que ofrecen acceso al mercado bursátil completo en EEUU. Con alrededor de 3.000 o 3.500 acciones, puedes invertir en un solo fondo. Se llama VTI. No te estoy diciendo en qué invertir. Solo te muestro cómo pensar como un inversionista. Esto te da acceso al mercado total de acciones. Ahora, si quieres ser un poco más especializado, hay fondos que te dan acceso al S&P 500. Son las 500 empresas más grandes en el mercado de acciones. Lo bueno de esto es que si alguna de esas empresas, como McDonald's, ofrece hamburguesas de mala calidad y ya no está en el S&P 500, será eliminada del fondo y reemplazada por otra acción, y no tendrás que hacer nada. Es totalmente pasivo para ti. Si deseas invertir en algo como el S&P 500, hay fondos como el SPI que te ofrecen esa exposición. Si deseas ser un poco más específico, hay fondos como el QQQ que te ofrecen exposición al Nasdaq 100. Es un grupo de las 100 empresas más grandes en la bolsa que no pertenecen al sector financiero. Principalmente son empresas tecnológicas. Es más inestable, lo que significa que sube más cuando los mercados están altos y baja más cuando están bajos. Pero al enfocarte en sectores particulares, logras mayor exposición específica. Puedes invertir en fondos de IA, fondos de salud, fondos de bienes raíces, fondos japoneses. Hay fondos para casi cualquier cosa que imagines. Si deseas invertir en el mercado de valores total, algo como el VTI, quieres invertir en algo como el S&P 500, algo como el SPI, quieres invertir en algo como el Nasdaq 100, algo como el QQQ. Y nuevamente, no te estoy diciendo en qué invertir, solo para que empieces a pensar como un inversor, ya que sabemos que este cambio está sucediendo. Este cambio hará que algunas personas se enriquezcan. No son solo los que reciben la herencia, sino también quienes entienden que cuando la gente recibe esa herencia, gastará ese dinero. Porque muchos no recibirán una herencia así. No aprendimos sobre dinero e inversiones. Lo sé, pero la realidad es que puedes beneficiarte. Incluso si no recibes una herencia de $1 millón o incluso una herencia de $10,000, si entiendes cómo se mueve el dinero en la economía. Y lo que sabemos es que hay billones, no millones, no miles de millones, sino billones de dólares que van a cambiar de manos en las próximas décadas. Más de $1 billón al año. Una gran parte se gastará porque no tienen la mejor educación financiera. Y las personas que se beneficiarán de ese gasto serán los inversores. Y aquí es donde tienes que entender cómo funciona el sistema. No quiere decir que los mercados vayan a subir de forma continua. Conocemos las recesiones, conocemos los desplomes del mercado, son parte de nuestra economía, han ocurrido antes y seguirán ocurriendo. En realidad, hemos tenido un promedio de más de una recesión por década en el último siglo, porque hemos experimentado 16 recesiones en los últimos 100 años. Hemos promediado más de 2 caídas del mercado por década en los últimos 100 años, ya que hemos visto alrededor de 25 caídas del mercado en ese tiempo. Son parte de la economía, y en efecto, estos desplomes del mercado y recesiones crean más y mayores oportunidades para construir riqueza, porque permiten que los inversores astutos entren y compren buenas inversiones cuando están en oferta. Porque cuando todos venden y están nerviosos, la gente se asusta y vende. Si es una buena inversión, puedes entrar y adquirirla a un precio descontado. Pero necesitas tener la mentalidad correcta y tu dinero en orden. Y además, necesitas tener el dinero disponible para invertir en estas oportunidades. Por eso, invertir. Tu dinero y comprender esta educación financiera ha sido sumamente importante. Pero se volverá aún más importante a medida que más dinero cambie de manos, porque cuando la gente obtiene dinero sin tener que trabajar, tienden a gastarlo. Ya hemos visto esto. Mira lo que pasó en la pandemia cuando se enviaron los cheques de estímulo y desempleo. La gente recibió dinero extra que caía en sus cuentas. El gasto aumentó mucho y lo sé porque viví en Chicago un tiempo. Mi esposa y yo tuvimos un Airbnb en el centro de Chicago, un lugar hermoso por cierto. Y había un lapso donde había filas de 2 horas para entrar a cualquiera de las tiendas de lujo en la avenida Michigan, Gucci, Louis Vuitton, cualquiera que fueran las tiendas. La gente hacía fila en pleno día un miércoles.
sin trabajar, sino esperando para gastar dinero en la cola en esas tiendas. Era una locura. A medida que más gente obtiene dinero, espera que haya más gasto, y ese gasto beneficia al inversor. Por eso debes prestar atención a esto. Si eres un inversor o quieres serlo, haré una clase magistral gratuita de inversión donde te enseñaré a empezar como inversor y a encontrar oportunidades ocultas antes que los demás. Esta es una clase magistral gratuita, llena de valor, y te enseñaré el marco que mi firma y yo usamos para investigar oportunidades de inversión antes de que se hagan públicas. Al registrarte, tendrás acceso gratuito a los informes del mercado, mi boletín para inversores. Si quieres informes del mercado y mi clase magistral de inversión, solo regístrate. El enlace está en la descripción. Si te gustó este video, la mejor forma de agradecer es compartiéndolo con un amigo, familiar, colega o inversor. Así podremos seguir con la educación financiera. Gracias. El oro y la plata han estado cayendo al ritmo más rápido que hemos visto en más de una década. Los precios del Bitcoin se están viendo muy afectados. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir el presidente Trump. Trump ha sido muy crítico con la Reserva Federal. Aunque el presidente Trump quiere tasas de interés más bajas, la Reserva Federal ha dicho que no. Trump acaba de anunciar su nuevo